Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Hoy comenzamos un ciclo nuevo, estamos comenzando una serie nueva de estudios con respecto a los tratados de la Mishnah. Recuerden que la Mishnah es un documento que nos va a dar los pormenores, nos va a describir el paso a paso de cómo era el servicio del templo. Y ya hemos cubierto varios tratados. Hemos estado cubriendo el tratado Tamid, que habla sobre la ofrenda continua, y haciendo conexiones con los escritos del primer siglo, al igual que hemos estado estudiando el tratado Midot, que es muy importante para nosotros, familia, el tratado Midot, ya que nos está dando, podemos decir como el plano o el diseño del templo. Y recuerden que estudiamos el templo porque es un mandato para Israel. El primer mandato es que procuremos hacer un santuario para el Eterno. Eso es lo que nos pide que el Eterno, que un mandamiento de que procuremos como Israel levantar un santuario para Él. Y no solo levantar un santuario, familia, sino que en Ezequiel capítulo 43, verso 10 al 12, nos dice, casa de Israel, si ustedes se arrepienten, si ustedes realmente tienen un verdadero teshuvá, le dice el profeta Ezequiel, enséñales el diseño de esta casa, las entradas, las salidas, sus leyes, su ubicación geográfica. O sea que es un mandato para Israel, para vos, para mí, de estudiar el templo, familia. ¿Por qué? Porque mientras hemos estado estudiando los tratados de la Mishnah, hemos podido ver cómo influyen en el contexto de las escrituras del primer siglo. Está muy presente en las escrituras del primer siglo, en los evangelios, en las cartas de Pablo. Está muy presente el templo, familia. Y es algo que vamos a enfocarnos en este estudio del Tratado Shekelim. El Tratado Shekelim ya vamos a hacer una pequeña introducción antes de entrar al capítulo número 1, pero quiero dejarles saber, familia, que este tratado tiene mucho que ver con los escritos del primer siglo, pero también con nuestro Mesías Yeshua. Hay muchos acontecimientos, muchas cosas que sucedieron en el primer siglo, más en el tiempo en el que Yeshua estaba entre nosotros, que este tratado nos va a dar luz en cuanto a algunos acontecimientos que estuvieron sucediendo durante la vida de nuestro Mesías Yeshua. Así que vamos a comenzar, familia, vamos a comenzar, y quiero tomar como texto base para iniciar este estudio unos versos de los escritos del primer siglo. Quiero invitar a mi hermano Gilberto que pueda leer Mateos capítulo 17 del verso 24 al 27. Vamos a tomar como premisa estos versos para, a partir de esta base bíblica, empezar a desarrollar el tratado Shekelim, saber de qué se trata, cómo este tratado va a darnos un poquito más de entendimiento sobre el contexto de Mateos capítulo 17 del verso 24 al 27. Así que, mi hermano, si lo tienes, si puedes leerlo, agradecido. Sí, ahí lo tengo. Mateo 17, 24 dice. ¿Del 24 al cuál? Al 27. Ok. Cuando Yeshua y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Yeshua a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quienes cobran tributo e impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Yeshua. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Wow. Miren, si nosotros queremos entender estos versos de Mateo capítulo 17, necesitamos ahora conocer de qué están hablando. Está hablando de un impuesto del templo. Obviamente no es un impuesto, porque ahora cuando empecemos a desarrollar lo que es el Tratado Shekelim, justamente el Tratado Shekelim tiene que ver con el contexto de estos tres versos
que se encuentran en Mateo capítulo 17. Para poderlos entender en su mayor, en su podemos decir, podemos decir en su plenitud, podríamos entonces decir que necesitamos ir a la Mishnah, entender cómo funcionaba este impuesto del templo. Miren qué tan importante es estudiar el templo, familia. Porque si yo estudio el templo, voy a entender el contexto de lo que se está hablando aquí en el libro de Mateos capítulo 17. Bien, entonces vamos a, ahora ya teniendo esta base, ahora sabemos que hay un punto de conexión entre los escritos del primer siglo y el tratado Shekelim. Vamos a empezar a desarrollar el tratado Shekelim para poder conocer un poco más sobre el contexto de estos versos que muchas veces los malinterpretamos, muchas veces los leemos y pasan de largo, y hay mucho para aprender de estos tres versos conociéndolos en su contexto. Entonces, vamos a comenzar, familia, con la introducción a lo que es el tratado Shekelim, y vamos a hablar un poquito sobre este tratado que habla sobre el medio ciclo de plata, que era una especie de contribución que se cobraba o que se pedía a los hombres mayores de 20 años. Mire, el tratado versa sobre el impuesto del ciclo, o sea, sobre podemos decir, esta contribución del medio ciclo de plata, que obliga a todo varón israelita, levita, laico, prosélito, siervo, esclavo, liberto, pero no a mujeres, ni esclavos, ni menores, para sufragar las necesidades de origen bíblico. ¿Qué es el propósito? Acá nos está hablando un poquito sobre el propósito de este, podemos decir, entre comillas, impuesto. Es una contribución que se solicitaba a todo varón una vez al año de que aportara medio ciclo de plata. Y los versos, o sea, este impuesto, podemos decir, esta contribución, la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 30, verso 13. Quisiera invitar a mi hermana Ofelia que lo pudiera leer. Vamos a ir a Éxodo capítulo 30, será Éxodo capítulo 30, verso 13. Y justamente va a empezar a hablar sobre el medio ciclo de plata. Ok, buenas noches, shalom a todos. 11, capítulo 30, verso 13, ¿verdad? Amén, sí, mi hermana. Esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, de 20 geras. La mitad de un ciclo será ofrendada al Eterno. Amén. Gracias, mi hermana. Miren, acá tenemos la evidencia Gracias. bíblica que el medio ciclo fue una instrucción o un mandamiento que se le dio a Israel cuando se construyó el tabernáculo. Y dice que todo varón que fuera contado mayor de 20 años, para tener un poquito más de contexto, debía contribuir con medio ciclo de plata según el peso del santuario. Ya era, podemos decir, una contribución fija que se hacía anual. Y como les comentaba recién, el propósito era para algunas cuestiones que vamos a ir descubriendo mientras analizamos el Tratado de Shekelim, en el uso o en la administración del templo. Bien, entonces tenemos la primera evidencia bíblica. La segunda evidencia bíblica se va a encontrar en el libro de Nehemías, verso 10, del verso 32 al 39. Quisiera que mi hermano José Vargas pudiera leerlo. Vamos a ir a Nehemías, capítulo, se me fue el de la mente, familia, capítulo 10, del verso 32 al 39. Vamos a ir a Nehemías. Oseas, Nehemías, capítulo 10, verso 32 al 39. Era el 32, 39. ¿Puedes leerlo, mi hermano José? Si no, mi hermano Gilberto, si los puedes leer. Sí, 10 del 32 dice: además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios,
el plan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diario, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda de la leña, echamos suerte entre nosotros los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, según nuestra familia, para determinar a quienes le tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la leña para el templo de Adonai nuestro Dios, para que ardiera en su altar como está escrito en la ley. Además, nos comprometimos a llevar cada año al templo de Adonai las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestras moliendas, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están de servicio. De este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Wow, miren familia. Acá vemos una segunda evidencia. Recuerden que en Nehemías está el pueblo volviendo de Babilonia y están reedificando el templo. Están volviendo a levantar ahora el segundo templo y ahora Nehemías está poniendo en orden el servicio del templo y ahora está diciendo, miren, estas son las cosas que nosotros debemos cumplir para mantener el funcionamiento del templo. Dice que todo esto, miren lo que dice familia, todo lo que es recaudado, ya sea de los diezmos, de las ofrendas, iba a ser llevado ¿dónde? A las cámaras del tesoro del templo. Recuerden el Tratado Midot, ya ubicamos dónde queda ese edificio, dónde estaba, cómo dentro del todo funcionaba. Pero acá nos está hablando Nehemías de que no solo se va a restaurar todo lo que tiene que ver con las ofrendas, los diezmos, el primogénito, sino que también miren lo que dice en el verso 32. Nos impusimos además por ley, está hablando de lo que leíamos recién en Éxodo capítulo 30, el cargo de contribuir cada año la 3ª parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Miren, Nehemías nos está dando un poquito más de luz a través de las escrituras para qué sirve esta contribución del medio ciclo de plata. Es más, si nosotros notamos un detalle, en Éxodo capítulo 30 está hablando de medio ciclo de plata, mientras que Nehemías, recuerden que Nehemías era parte de también el Sanedrín, o sea, sería la Corte Suprema de Israel, y ellos establecieron, porque en este tiempo se estaban reconstruyendo el templo, se estaban recolectando los fondos para construir la obra de la casa de nuestro Dios. Entonces ellos dijeron, ok, de acuerdo a la Torá, dice que hay que dar medio ciclo de plata. Todos los varones mayores de 20 años deben contribuir por ley medio ciclo de plata. Ellos llegaron al acuerdo que iban a dar un poco más. En vez de dar medio ciclo, ellos iban a dar la 3ª parte de un ciclo de plata. O sea, estaban contribuyendo un poco más de la mitad de un ciclo. O sea que vemos que esta contribución, de acuerdo a las circunstancias en las cuales se está viviendo en el contexto por ejemplo, en este caso, la construcción del tabernáculo, del templo, vamos a ver que puede ser o medio ciclo de plata o 3/4 de un ciclo de plata, ¿bien? O sea, puede ser mínimo medio, máximo 3/4. Pero esto es bien interesante porque todo esto lo vamos a ir descubriendo, cómo esto funciona
cuando profundicemos un poco más en la administración de este medio ciclo de plata, de esta contribución. Entonces ya tenemos aquí dos precedentes bíblicos que podemos conectarlo con Mateo capítulo 17 del verso 24 al 27. Miren cómo ahora si yo quiero entender qué es lo que está sucediendo con Yeshua y Pedro y los cobradores de impuestos, necesito ahora escudriñar la Torá, Éxodo capítulo 30, escudriñar Nehemías y también escudriñar un poquito sobre el mandamiento. ¿Cómo se interpreta este mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que aplica sobre esta contribución? Miren, el mandamiento justamente, esto es fragmento de lo que es el Targuyat Mitzvot, un recurso que usamos para estudiar la interpretación de los mandamientos. Y aquí estamos viendo que corresponde al mandamiento 105, que aplica para hombres y solamente cuando el templo esté en funcionamiento. La esencia de este mandamiento es un mandamiento para todo varón judío de 20 años en adelante, ya sea rico o pobre, o sea, no importa cuál sea tu condición, debes de contribuir este medio ciclo de plata. Dar medio ciclo en posesión de los Kohanim una vez al año durante el mes de Adar. Miren familia, ahora cuando nosotros empezamos a indagar un poquito más sobre de qué se trata este impuesto del templo, ya podemos darle podemos decir un contexto tiempo a lo que es el contexto de lo que es Mateo capítulo 17. Estos versos del verso 24 al 27 está hablando sobre el impuesto que cobraba el templo, esta contribución anual que cobraba el templo. Vamos a ver qué es en el mes de Adar. Tenemos ya que ubicarnos dentro del calendario cuándo es, y justamente es el último mes del año, podemos decir, litúrgico, o el que tiene que ver con la agricultura y las festividades. Entonces, ya sabemos que el contexto tiempo de Mateo capítulo 17 es justamente en el mes de Adar. Ahora, cuando empecemos a profundizar un poquito más, podríamos llegar hasta establecer el tiempo dentro del mes en el cual está sucediendo podemos decir, esta historia que sucede entre Yeshua y Pedro y los cobradores de impuestos. Las leyes de este mandamiento. Estos fondos se utilizaban para comprar los holocaustos diarios, las ofrendas de Musaf, todas las ofrendas comunales y sus libaciones, las pilas de leña para el fuego del altar, el pan de la proposición, la novilla roja, el homer, etc. Todo lo que tenga que ver con el servicio. Miren, aquí cuando estudiamos el mandamiento, nos damos cuenta que este medio ciclo de plata era usado para comprar todo lo que se necesitaba para las ofrendas comunales, aquellas ofrendas que representaban a la comunidad, al pueblo de Israel. Todos los shekelim debían estar en el Beit Hamidash, o sea, en el templo, para el Rosh Hodesh de Nisan, o sea, dentro del periodo del mes, el mandamiento nos dice dentro del mes de Adar, el último mes del año, todo varón mayor de 20 años debía de contribuir con este medio de ciclo de plata. La fecha límite era el comienzo del mes de Nisan. Era todo esto parte de la preparación para la Pascua, para el Pesaj. Casal, los sabios, instituyó que el Shabbat inmediato anterior a Jodesh Adar, o en Shabbat Rosh Jodesh Adar, debe leerse la porción de Shekelim para recordarle a la gente su próxima obligación. O sea, miren, el templo tenía un funcionamiento tan perfecto que todo se hacía en base a la educación familiar. Ahora miren, todos los años se les recordaba a las personas, a los hombres mayores de 20 años, que debían hacer este aporte, y justamente en el Shabbat anterior o posterior al Rosh Hodesh de Adar, del mes de Adar, se estaba enseñando, se estaba recordando la porción Shekelim. No solamente se estudiaba la porción que corresponde a esa semana, sino que también se incluía la porción Shekelim para educar a esa nueva generación que estaba entrando con 20 años y que ellos supieran el por qué se está dando esta contribución anual del medio ciclo de plata. ¡Wow! Esto es
algo interesante que estamos viendo con respecto al mandamiento. Vamos a ver qué más nos dice los sabios de Israel con respecto a la interpretación del mandamiento. Hoy en día, a pesar de que no tenemos el templo, el Beit Hamidash, y la misma del mandamiento, o sea, del medio ciclo, el mandamiento del medio ciclo, no aplica, solamente aplica en el templo. Sin embargo, los sabios promulgan que continuamos leyendo la Parashá Shekelim en su momento adecuado, como un memorial, como un recordatorio para cuando el templo esté en pie, de que debemos, todo varón mayor de 20 años, hacer la contribución del medio ciclo de plata. Hassal promulgó, bueno, eso es lo que acabo de leerle, esto se debe a que anticipamos la rápida reconstrucción. Miren lo que nos enseñan los sabios, familia. Cuando nosotros estamos haciendo este memorial en su tiempo, obviamente no estamos aportando económicamente, pero sí estamos haciendo este memorial. Cuando llega el tiempo del Rojo de Adar, el principio del mes de Adar, y agregamos a nuestro estudio la porción de Shekelim que incluye Éxodo capítulo 30, miren lo que dicen los sabios. Esto se debe a que anticipamos la rápida reconstrucción del templo del Beit Hamidash y es necesario que estemos familiarizados con este mandamiento en el advenimiento del Mesías. ¡Wow, familia! Miren lo que entienden los sabios y lo importante es que a pesar de que yo no pueda hacer este mandamiento porque no hay templo, debo de hacer un memorial. Mínimamente estudiarlo, hacer lo que se hacía en el tiempo del templo, prepararnos para cuando el tiempo llegue y el templo sea reconstruido y el advenimiento del Mesías esté pronto, nosotros estar en conocimiento del funcionamiento. Y esto va de la mano a lo que les decía en el principio, familia, con Ezequiel capítulo 43. Perspectiva del mandamiento. Hashem deseaba por el bien de todos los judíos para hacerlos meritorios y que todos tuvieran una participación igual en los sacrificios que se ofrecían ante Él durante todo el año. Miren cuál es el propósito de este mandamiento. Los sabios nos enseñan que es para que todo el pueblo de manera equitativa tenga participación en las ofrendas comunales. O sea que aquí, como les decía en el principio cuando leíamos el mandamiento, rico, pobre, persona que tiene comercio, persona que tiene campo, persona que trabaja, por ejemplo, los levitas, ellos tenían que dar también el medio ciclo de plata. O sea, todo varón participaba sin importar su condición social o económica, era parte de las ofrendas comunales. Y eso es lo que nos están enseñando los sabios. O sea, esto nos enseña la equidad del reino de Dios. De que para Dios somos todos iguales y Él quiere que todos seamos parte y contribuyamos en el servicio del templo. De una forma o de otra. Los sacerdotes con el oficio, el pueblo con sus aportes para que el servicio del templo pueda funcionar. Ahora entendemos por qué las ofrendas, que eran por ejemplo la ofrenda Tamid, era una de las ofrendas que se compraba con el medio ciclo de plata. Y eso es lo que nos enseña los sabios. Miren qué más nos enseñan. Dice, quería que todos, o sea, el Eterno quería que todos, ricos, pobres, por igual, fueran recordados a través del Mizbah colectivo, a cambio de una buena recompensa. Recuerden que todas estas ofrendas, principalmente las ofrendas de holocausto, son ofrendas de agradecimientos. Ofrendas que se presentaban por completo ante el Eterno para demostrar nuestro agradecimiento. Y la ofrenda, en este caso voy a tomar el ejemplo de la ofrenda Tamid, y los invito a que vayan y vean la ofrenda Tamid que está disponible en el canal de YouTube, en la Biblia en su contexto. Les voy a dejar el enlace de la lista en la descripción del video, para que ustedes puedan también profundizar en la ofrenda Tamid. Porque miren, la ofrenda Tamid viene a ser como el centro del servicio del templo. Con esa ofrenda se abría y se cerraba el día en el templo. Y miren, el tratado Shekelim está relacionado, no directamente, sino que de forma indirecta, pero está relacionado con la ofrenda Tamid. Y la ofrenda Tamid tiene el propósito de traer vida, de que el pueblo demuestre su agradecimiento de forma colectiva. ¿Y qué dice el Eterno?
Miren, aporten todos medio ciclo de plata para cubrir esta ofrenda diaria todos los días del año. Esta ofrenda nunca cesó mientras el templo estuvo en pie. Y cuando el templo sea reedificado de vuelta, esta ofrenda comenzará a funcionar de nuevo cuando esté el altar purificado. O sea que, wow, familia. Miren, lo importante es que a pesar de que el mandamiento hoy no lo podamos aplicar, necesitamos estudiarlo. Y los sabios nos enseñan que si yo estudio ese mandamiento que no puedo aplicar porque no hay templo, se puede considerar como que lo estuviera cumpliendo. Y además nos está preparando para que pronto, cuando sea reconstruido el Beit Hamidash, el templo, nosotros estemos preparados para hacer nuestra función, contribuir al funcionamiento de la casa de nuestro Rey. Amén. Entonces, wow, esto es bien interesante, familia, con respecto a lo del medio ciclo de plata. El medio ciclo de plata, de acuerdo al contexto histórico del primer siglo, podemos citar a Flavio Josefo, que nos va a dar una idea de cómo funcionaba en el tiempo en el cual Yeshua y Pedro se están encontrando en Capernaum con los cobradores de este impuesto, con los recolectores, les vamos a decir. No cobradores, sino con los recolectores del medio ciclo de plata. Y nos enseña Flavio Josefo que el medio ciclo equivalía a 2 denarios o dracmas, que era, según Flavio Josefo, lo que capitaba cada varón judío en su tiempo. Y miren lo que dice Mateo capítulo 17, verso 27. Y es interesante cuando leemos, nos está dando una unidad. Dice, verso 27, dice: sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, eche el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca hallarás un estatero. Miren, dice un estatero, tómalo, dice, y dáselo por mí y por ti. O sea, que Yeshua le está diciendo, ve al río, al mar, pesca un pez, abre la boca de ese pez vas a sacar una moneda que era un estatero que equivale a un ciclo de plata. Cuando nosotros vemos en nuestra Biblia, y cuando dice estatero, tiene una aclaración, familia, que el estatero dice que es una moneda correspondiente a 4 dracmas, o como dice Flavio Josefo, que es o 4 denarios. Un estatero es igual a 4 denarios o 2 o 4 dracmas. Es decir, que Yeshua le está dando la orden o le está diciendo a Pedro que tome esta moneda y cubra el impuesto o esta contribución anual por él y por Pedro, de acuerdo a lo que se manejaba en la situación cambiaria, podríamos decirlo, del primer siglo. O sea que vemos entonces aquí pequeños detalles que nos están ayudando a comprender que para estudiar y poder profundizar más en estos versos, necesito estudiar el tratado Shekelim, porque está relacionado con él. Y estas son las evidencias, tanto bíblicas con el mandamiento y también históricas a través del historiador Flavio Josefo. El dinero recolectado se usaba para hacer frente a las necesidades culticas del templo, de orden público o comunitario, entre fariseos y saduceos. Se suscitaba la cuestión de si era permitido a un privado sufragar los gastos de un sacrificio comunitario. Según los fariseos, todos los sacrificios públicos debían correr a cuenta de la partida de los ciclos. O sea, siempre vamos a ver que dentro de la opinión de los jueces del Sanedrín habían 2 posturas predominantes, los saduceos y los fariseos. Los saduceos, podremos decirlo, eran un poquito más rebeldes a lo que se hacía tradicionalmente, podemos decir. Ellos querían todo el tiempo modificar el servicio del templo, mientras que los fariseos se mantuvieron en lo que siempre se enseñó desde el primer templo. Y por eso siempre predominó la opinión en el Sanedrín de los fariseos a la hora de interpretar un mandamiento. Y en este caso
siempre suscitaba esta pregunta y siempre prevalecía, como decían los fariseos, todo sacrificio colectivo debía ser pagado con los ciclos de plata. ¿Por qué? Porque el saduceo buscaba su beneficio propio. Entonces ellos decían, los privados no tenemos que pagar los sacrificios comunales. En cambio, los fariseos dicen, no, el mandamiento dice que todo varón mayor de 20 años, no importa si es rico, si es pobre, si está en el ámbito público, si está en el ámbito privado, debe pagar el medio ciclo de plata. Un dato bastante interesante que nos sigue mostrando la equidad de Dios. Los dos primeros capítulos de este tratado está compuesto por 5 capítulos, en donde vamos a ir clase por clase escudriñando cada capítulo. Vamos a tener los dos primeros capítulos en los cuales se trata de básicamente el cómo regía este impuesto. Los dos siguientes de cómo se empleaba o cómo se usaba este impuesto, y el quinto es cómo la administración del templo, cómo era la administración del templo, algo bien interesante que vamos a profundizar. Y el sexto habla de las puertas, de mesas, de cestas en el templo, o sea, nos va a estar hablando sobre cómo este medio ciclo de plata era entregado en el templo. Los dos últimos del problema de cuando un objeto encontrado se ha considerado puro o impuro, santo o profano. O sea, tenemos 6 capítulos para cubrir, lo vamos a estar cubriendo, si el Eterno nos los permite, en 4 clases aproximadamente. Vamos a estar hablando de todo esto, de cómo se recolectaba el impuesto, de cómo se administraba en el templo este impuesto, cómo era o dónde eran los lugares en donde se debía de presentar dentro de los edificios del templo este medio ciclo de plata, y también algunos, podemos decir, problemas o inconvenientes que podían suceder cuando un objeto era encontrado, si era puro o no, si era común. O sea, vamos a tratar de profundizar, porque todo esto nos va a ayudar a entender no solo Mateo capítulo 17, sino que también vamos a ver que hay relación con otros versos del primer siglo. Así que esta es la introducción a lo que es el tratado Shekelim. Amén. Entonces, vamos ahora a ir al tratado en sí. Vamos a ir al capítulo número 1 de la Mishnah para ir aprendiendo un poquito más de cómo funciona o cómo se recolectaba. Porque recuerden que el mandamiento nos dice que es en el mes de Adar, pero no nos da una fecha exacta de cuándo era el tiempo de recolección o cuándo salían los recolectores a reunir el medio ciclo de plata por todo lo que es el territorio de Israel, sino que nos dice que en el mes de Adar se recolectaba, mientras que en el primer día del mes de Adar se hacía memoria o se leía la porción Shekelim para que todo el mundo supiera cuál era la obligación que tenía que cumplir con esta contribución anual. Entonces, vamos a ir al tratado Shekelim. En la Mishnah vamos a empezar con el capítulo 1, familia. Vamos a ir al capítulo 1. Y antes de empezar, familia, quiero invitarlos a que si no tienen el tratado, nos puedan escribir por mail. Va a estar en la caja de descripciones del video. Y nosotros con mucho gusto le enviamos una copia del tratado Shekelim. Así juntos podemos ir leyendo el tratado, haciendo nuestras anotaciones. Y cuando hagamos el recorrido en el templo, también ubicarnos en dónde está cada capítulo o cada punto que estemos cubriendo del tratado dentro de la aplicación del templo. Entonces, si necesitan el tratado, los invito a que nos escriban. Con todo gusto se los vamos a compartir para que la próxima clase todos podamos tener el tratado y leerlos juntos. Amén. Entonces, vamos a continuar con el tratado, familia. Vamos a ir capítulo 1, párrafo 1, y nos va a dar una idea del contexto tiempo, cuando está sucediendo lo que se menciona o se cita en Mateo capítulo 17, verso 24 al 27. Dice el capítulo 1, el primer día del mes de Adar se hace el pregón, o sea, se va a pregonar el primer día, como dice el mandamiento. Miren, el mandamiento dice el Rosh Hodesh, el primer día del mes de Adar se pregona, se enseña sobre el precepto relativo al ciclo y a la doble semilla. Esto tiene que ver con la doble semilla, con el tratado de Kirayaim, que significa
el tratado de las dos especias. Este es un tratado que también es bien interesante estudiarlo con respecto a la administración del templo, que habla sobre el no mezclar o la prohibición de mezclar semillas de distintas especies o mezclar animales de distintas especies, hasta de mezclar las vestimentas, que eso lo vamos a ver en el libro de Levítico, en Deuteronomio, que se habla sobre la prohibición de mezclar distintos elementos. Y justamente el primer mes de Adar, en el mes de Adar, el primer día se enseñaba sobre el mandamiento del ciclo y sobre las, podemos decir, las prohibiciones de mezclar sobre las dos semillas. ¿Por qué? Porque recuerden que está empezando, recuerden, mes de Adar es el último mes del año, de acuerdo al ciclo agrícola o de las festividades. Entonces se está dando lugar ahora, al terminar el mes, inicio a un nuevo ciclo agrícola. Y por eso era necesario que parte de la administración del templo tuviera que ir por las ciudades a enseñar sobre el medio ciclo de plata y sobre la doble semilla o las prohibiciones de mezclar semillas de distintos tipos en los cultivos. El 15 del mismo mes, el 15 de Adar, se lee el libro de Esther en las ciudades amuralladas. Y ahora, familia, yo les pregunto, ¿qué se lee o cuál es la festividad o qué tiempo es cuando se lee el libro de Esther? A ver, familia, pueden escribirlo en el chat. ¿Cuándo se lee el libro de Esther? ¿Qué se conmemora cuando se lee el libro de Esther? A ver, familia. Muy bien, hermana. Purim. Entonces, miren, ahora nosotros, cuando leemos el tratado Shekelim y leemos Mateo capítulo 17, del verso 24 al 27, ya sabemos que es en el mes de Adar y tiene que ser entre el 1 y el 15 de Adar. O sea que podemos estar hablando que en el contexto tiempo esto está sucediendo en la festividad de Purim, familia. En el tiempo de Purim. ¡Wow! Miren, recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no somos la audiencia original. Entonces, obviamente, la audiencia original, al conocer cómo funcionaba el tratado Shekelim, cómo funcionaba la recolección del ciclo de plata, el tiempo en el cual se recolectaba, automáticamente la audiencia original que está leyendo el libro de Mateo y está leyendo la historia de Yeshua y Pedro con los recolectores del impuesto, ya se ubican automáticamente en la temporada de Purim. Familia, wow, esto es increíble. Cómo el funcionamiento del templo se conecta con los escritos del primer siglo y principalmente con Yeshua. Y vamos a seguir investigando un poquito más para entender el por qué da esta orden a Pedro y por qué él hace este comentario en donde Pedro responde de que los hijos del rey no deberían, pero le dice, ve y hazlo, porque debían cumplir con el mandamiento. Recuerden que si el Mesías no cumple un mandamiento, se descalifica como el Mesías. Entonces es algo que tenemos que tener en mente al leer estos versos y poderlos interpretar de la forma correcta. Entonces ya sabemos que la historia de Pedro con Yeshua, con los recolectores del impuesto, sucede dentro del periodo de tiempo, podríamos decir, de la festividad de Purim. Se reparaban, miren, en ese tiempo se reparaban los caminos, las plazas, las piscinas de inmersión, en las cuales se hacían los baños rituales para el tiempo de Pesaj. Recuerden que todo esto es previo a la preparación de la festividad de Pesaj. Miren también lo que dice. Y se hacen todas las cosas necesarias del ámbito público. Se señalizan los sepulcros y también salen los encargados por razones del precepto de la doble semilla. O sea, miren todo lo que sucedía en este tiempo en el cual Yeshua y Pedro están contribuyendo con el medio siglo de plata. ¡Wow! Y aquí hay una conexión que podemos hacer con los escritos del primer siglo. Miren, en este tiempo no solo se recolectaba el ciclo de plata, sino que también dice que se reparaban los caminos, las calzadas, las piscinas. Dice, se hacía todo lo necesario en el ámbito público. Y esto me llamó a mí mucho la atención. Se señalizaban los
sepulcros. ¿No les hace memoria de algo, familia? ¿No les está haciendo memoria de unos versos bastante particulares de Yeshua con los fariseos? Miren, vamos a ir a Mateo, capítulo 23. Vamos a ir a Mateo 23 y me gustaría que mi hermana Ofelia pudiera leerlos. Vamos a ir al capítulo 23, verso 27-28, mi hermana. Ok. 23, 27, 28. Ay, sí, ya viene. Ajá, gracias. Bueno, verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Gracias. Gracias, mi hermana. Miren, familia, acá tenemos otros versículos, otros escritos del primer siglo. Y miren, familia, es Yeshua conectando parte de los preparativos que se hacían junto con la recolección del medio siglo de plata para confrontar en la retórica, en un duelo, podríamos decirlos, a los fariseos, asaltar el honor de los fariseos. Wow, les recomiendo que vean los estudios que hemos hecho de honor y vergüenza, también van a estar disponibles para que los puedan ver en la caja de descripciones y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de retórica, familia. Pero estamos viendo cómo Yeshua está asaltando el honor de los fariseos usando un vocabulario que está asociado con el tratado Shekelim, cuando se pintaban los sepulcros para indicar a todos los peregrinos que subían a Jerusalén para la festividad de Pesach. Recuerden que hay 3 festividades en el año en las cuales todo varón debe presentarse delante de Adonai, no con las manos vacías. No nos podemos presentar 3 veces al año con las manos vacías delante de Adonai en Jerusalén. Y de Deuteronomio 16:16 nos dice que en la temporada de Pesach, en la temporada de Pentecostés, Shavuot, y en la temporada de Sukkot. O sea, miren, Yeshua está ahora, queremos entender por qué Yeshua usa ese vocabulario, necesitamos estudiar el servicio del templo. Porque él estaba haciendo esta conexión y él estaba obviamente usando un vocabulario que quizás en ese momento era algo que estaba sucediendo para que ellos entendieran el mensaje. ¡Wow! Es increíble, familia. Recién estamos iniciando el tratado Shekelim y ya lo estamos conectando con Mateo 17, Mateo 23 y aprendiendo sobre cómo era el funcionamiento del templo y cómo se conecta con los escritos del primer siglo. Entonces, aquí ya tenemos algo bien interesante y vamos a continuar con el párrafo número 3 principalmente, porque después el párrafo número 2 aplica. Habría que leer y tendríamos que profundizar en el tratado de la doble semilla, que el Eterno nos permita, lo estaremos cubriendo próximamente. Pero vamos al verso 3. Dice, el 15 del mismo mes se colocaban las mesas en los ámbitos de las provincias. Y esto es lo importante, familia. Porque esto nos está determinando cuándo Yeshua y Pedro dieron la contribución del medio ciclo de plata. Dice que el mismo día 15, el 15 del mes, se colocaban las mesas en el ámbito de las provincias. O sea, fuera de Jerusalén, el día 15 iban los recolectores a buscar el medio ciclo de plata. El 25 se colocaban en el templo. O sea que nos está dando, ahora estamos validando que Mateo capítulo 17 del verso 24 al 27 está sucediendo, podríamos decir, de acuerdo a lo que nos dice la Mishnah, está sucediendo el 15 del mes de Aviv, en la fiesta de Purim. Yeshua está pagando la contribución del medio ciclo de plata. Yeshua está cumpliendo con la Torá, con los mandamientos de Dios, y dando su contribución para el funcionamiento del templo, familia. Esto es increíble. Una vez que los habían colocado
en el templo comenzaban a embargar, o sea, empezaban a tomar, usé la palabra embargar, pero en sí es a tomar o a recolectar el medio ciclo. ¿A quiénes se les embargaba? ¿A quiénes se les recolectaba el medio ciclo? A los levitas, israelitas, prosélitos, esclavos libertos, pero no a mujeres, esclavos o menores. Si el padre comenzaba a pagar el ciclo por su hijo menor, no puede interrumpirlo en adelante el pago. A los sacerdotes no se les recolectaba por el bien de la concordia. ¿Qué quiere decir? Recuerden que dice a todo varón. Y en Éxodo capítulo 30, cuando leemos sobre el censo, se censaron los levitas y los hombres de Israel mayores de 20 años. Por eso solamente los hombres y los levitas pagaban esta contribución del medio ciclo de plata. Mujeres y niños menores de 20 años estaban exentos, pero si un padre decidía comenzar antes de los 20 años, empezar a contribuir por su hijo el medio ciclo de plata, él no podía dejarlo de hacer el próximo año. Ya estaba esa persona obligada, o podemos decir, estaba ya en condiciones. Si su padre, por ejemplo, un joven de 16 años, su padre dice, ok, yo tengo que pagar mi ciclo de plata, pero también voy a pagar el tuyo por adelantado. Vas a empezar a contribuir. Miren, y esto era una forma de enseñar a los niños. Antes de que ellos tengan que empezar a obedecer el mandamiento, el papá, estaba esta libertad en que el papá ya podía, el padre de familia, podía empezar a enseñarles con actos prácticos al muchacho o al niño a que debía de obedecer este mandamiento de hacer esta contribución anual para el funcionamiento del templo. Y una vez que el padre lo hacía, todos los años lo tenía que hacer. Y a partir de los 20 años, ese muchacho era responsable de por sí mismo de cubrir ese medio ciclo de plata. Pero algo bien interesante, algunos detalles que nos dan un poquito de luz cómo funcionaba esto de la recolección del medio ciclo de plata. Vamos al párrafo número 4. Rabí Yehudá, recuerden que la Mishnah cuando habla de Rabí está hablando de sabios de Israel, sabios que eran del gran Sanedrín, que eran sacerdotes, porque ellos eran los que dirimían y los que analizaban todo lo que tenía que ver con los mandamientos que aplican en el funcionamiento del templo. O sea que cuando vemos en la Mishnah que dice Rabí Yehudá, Rabí Meir, está hablando de el sacerdote Yehudá, el sacerdote Meir o el sacerdote, podemos ver que aquí hay varios nombres que van a nombrar, son todos sacerdotes, familia. ¿Por qué? Porque ellos son los que están documentando podemos decir, de forma visual, ellos son como testigos oculares de lo que está sucediendo en el templo día a día y ellos lo están escribiendo en la Mishnah. Por eso esto es un documento académico, válido, podemos decir un documento primario, ya que es todo testimonio de personas que estuvieron en el primer siglo documentando el paso a paso del templo y recién en el segundo o tercer siglo se recolecta todos estos escritos y se arma el compendio de la Mishnah. Pero todos estos escritos, todos estos tratados fueron escritos durante el periodo del primer siglo y algunos anterior, con respecto al segundo templo. Entonces, esto es un dato bien importante y es por eso es que usamos la Mishnah como recurso para estudiar el templo. Y miren, familia, no solo el templo, sino que también lo necesitamos para entender los acontecimientos de los escritos del primer siglo. Entonces vamos a continuar con el punto 4. Rabí Yehudá dice, Ben Buhuri afirmó que en Yavne, que todo sacerdote que pague el ciclo no peca. Pero Yohanan Ben Zakkai, Rabí Yohanan Ben Zakkai, le replica, así, sino todo sacerdote que no paga el ciclo peca. Y esto era por distintas interpretaciones de lo que es el texto de Éxodo capítulo 30. Pero los sacerdotes explicaban a su favor. El texto, toda la oblación de sacerdotes se quemará toda, no se comerá. Siendo el Homer, los 2 panes y los panes de la proposición,
nuestros, como puede ser comidos. Y esto es interesante, familia, porque para entender el capítulo 4 necesitamos estudiar el Tratado Tamid, porque en el Tratado Tamid vamos a ver que hay ofrendas que representan a los sacerdotes. Por ejemplo, en la ofrenda Tamid habían unas tortas que se llamaban, que acompañaban a la ofrenda Tamid, que eran las tortas del sumo sacerdote. Esas ofrendas eran pagadas por los sumos sacerdotes porque representaban a la familia de Aarón. ¿Por qué? Porque el cordero representaba al pueblo y los panes representaban a la familia de Aarón. Era para hacer una distinción y también para que ellos sean parte de la ofrenda Tamid, ya que los sacerdotes no participan del medio ciclo de plata. Y además, dentro del uso del dinero para el funcionamiento del templo, el medio ciclo también se usaba para comprar la gavilla para el conteo del Homer, que cuando esa gavilla se usaba, se recolectaba ese Homer y se procesaba, parte se quemaba y parte lo usaban los sacerdotes para comer. Y hay un mandamiento en donde está en Levíticos capítulo 6, verso 23. Si mi hermano José Vargas lo puede buscar y lo puede leer, vamos a ir a Levíticos 23 para tener este precedente bíblico claro, que todo lo que los sacerdotes ofrendaban, esa ofrenda debía ser quemada por completo, no se podía quemar. Así que vamos a ir a Levítico. Sí, mi hermano. No, está bien. Levítico 6, 23. Sí, un momentito. Dice así: toda ofrenda de cereal del sacerdote será ofrecida completamente, no se comerá. Ok, gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Ahí tenemos la evidencia bíblica de que toda ofrenda que hace un sacerdote, dice, no se comerá. Y recuerden que el medio ciclo de plata se usaba para todas estas ofrendas que representaban al pueblo, que eran de contribución comunitaria, que muchas de estas ofrendas eran consumidas por los sacerdotes. Por eso estaba siempre esta discusión entre los sabios en que unos decían, sí, deben de pagar los sacerdotes, pero ¿cómo esto funciona si la ofrenda que se va a cubrir con el medio ciclo sirve también como comida para los sacerdotes? Entonces se llegó a un consenso en el cual los sacerdotes no participaban del medio ciclo de plata, no tenían la obligación de participar, no era considerado como una transgresión al mandamiento. Porque también en el contexto del capítulo 30 de Éxodo, vemos que solamente se van a contar las cabezas de los levitas y de los hombres de Israel. ¿Ok? Entonces ahí vamos conociendo un poquito de cómo era el funcionamiento de esta ofrenda. Verso 5. Aunque se dijo que no se tomara o se recolectara de una mujer, siervos o menores de edad, si estos pagaran el ciclo, es aceptado. O sea, el hecho de que una mujer o un siervo o un menor de edad esté exento de pagar el ciclo de plata, no impide que si de voluntad propia lo quiere hacer, sea aceptado el medio ciclo de plata. Recuerden que todo esto tiene una motivación del corazón. Y esto es interesante porque este mandamiento nos va a probar en nuestro corazón el por qué hacemos las cosas delante del Eterno. O las hago porque es una obligación, o las hago porque me nace de mi corazón querer contribuir a la causa, contribuir al funcionamiento de la casa de mi Dios, por más de que yo esté exento. Ya sea que sea un siervo, o que sea una mujer, o que sea un menor de edad. Y por eso se aceptaba. Obviamente no quiere decir que el próximo año lo tienen que contribuir. No, porque ellos ya están exentos. En el mandamiento se excluye a las mujeres, esclavos y menores. Pero si ellos lo quieren hacer, pueden hacerlo. Tienen la libertad. Porque eso es algo hermoso de nuestro Rey Familia. De que Él no nos obliga. Y de que en todo momento Él está probando nuestro corazón. Podemos hacer las cosas por obligación o podemos hacerlas porque nos nace de nuestro corazón y nosotros queremos agradarle al Señor.
Porque todo el mundo dice que cuando los pregoneros salían a enseñar sobre el tratado Shekelim, sobre la porción Shekelim, ahí aprendían todos, niños, mujeres, siervos, todo aquel que escuchara la Torá, que se predicaba en esa porción, en ese Shabbat, todos aprendían sobre el tratado Shekelim. Todos aprendían sobre esta porción de Éxodo capítulo 30. Entonces, todo el mundo sabía del por qué y para qué servía ese dinero que se recolectaba anualmente para el servicio del templo. Y que todo era para que todos podamos tener parte de las ofrendas continuas y de las ofrendas comunitarias que se hacían en el templo. Imagínense a alguien que entiende eso y que está agradecido con Dios. Por más que yo esté exento, yo voy a querer contribuir y querer ser parte de esa ofrenda. Porque era algo que se presentaba como una ofrenda. Por ejemplo, la ofrenda también era una ofrenda de olor grato para el Eterno. Era una ofrenda que mostraba el agradecimiento de todo el pueblo por los beneficios que recibían del Eterno. Wow, familia, esto es algo que a mí me sorprende y que digo, wow, le servimos a un Dios que realmente nos trata como adultos y que Él está midiendo nuestro corazón y el por qué hago y cómo hago las cosas. Cierro paréntesis y continuamos. Me fui un poquito, familia, disculpen. Pero es interesante porque miren, mientras más estudiamos el templo, mientras más estudiamos la función del servicio del templo, familia, lo podemos aplicar a nuestras vidas. Es el modelo que tenemos que seguir. Y todo el tiempo el Eterno en el funcionamiento del templo siempre está midiendo el corazón. Siempre está midiendo el por qué hacemos las cosas. ¿Cuál es nuestra motivación? Si lo hacemos con una motivación correcta o no. Y todo eso influye en el servicio del templo, familia. Y esto está influyendo también, miren, en la recolección de una contribución. Que podemos decir, sí, es obligatoria, pero si yo deseo, lo puedo hacer. No una obligación, sino que lo puedo hacer podemos decir, de una forma voluntaria y con gozo y alegría. Ser un dador alegre, como dicen las Escrituras. Entonces, vamos a continuar con el verso 5. Dice que tanto las mujeres, las siervas y los menores de edad estaban exentos, pero si lo querían hacer, lo podían hacer. Dice que era acepto. Pero los gentiles y los samaritanos que pagaban el ciclo no se les aceptaba directamente. O sea, los que no estaban en pacto y los samaritanos no podían contribuir, no se les aceptaba el medio ciclo de plata por más que quisieran. Tampoco se aceptaban directamente el par de pichones de los pacientes de flujo o de las mujeres que sufrían asimismo flujo o de los que recientemente habían dado a luz, ni los sacrificios por el pecado, ni los sacrificios por la culpa. En cambio, si se aceptaban directamente los sacrificios por voto y los sacrificios voluntarios. Esta es la regla, se puede aceptar directamente todo lo que se trate por voto voluntariamente, pero no se puede aceptar directamente lo que no se trae por voto o voluntariamente. Así fue declarado por Esdras, en cuanto que está escrito, no conviene que edifiquemos juntos las casas de nuestro Dios. Porque aquí está diciendo algunos reglamentos con respecto a la recolección del medio ciclo de plata y de algunas de las ofrendas, las cuales los gentiles y los samaritanos no podían ser parte. ¿Por qué? Porque se hace memoria de lo que sucedió cuando se levantó el segundo templo, cuando los gentiles y los samaritanos fueron enemigos y no permitieron levantar el templo en tiempo y forma. Pusieron piedras de tropiezo. Y por eso el sacerdote Esdras dijo, no conviene que edifiquemos juntos la casa de Dios. Por eso ellos no fueron parte. Y por eso dice, el medio ciclo no se puede cobrar al gentil ni al samaritano. No se lo vamos a recibir. Por más que lo quieran dar, no. ¿Por qué? Porque está este precedente bíblico de que ellos fueron piedras de tropiezo. Y aquí me ayuda a entender el por qué nosotros necesitamos estudiar todas estas cosas, familia. Porque no podemos ser piedra de tropiezo para que se cumpla el mandamiento de levantar un santuario para el Eterno. Es un mandamiento, es la casa de nuestro Dios. Isaías 56 dice, es la casa de oración. Yeshua dice, es la casa de oración, es la casa de mi Padre.
Y vemos que Yeshua no está en contra, sino que él está a pesar de las diferencias o a pesar de las distintas interpretaciones, él está cumpliendo con el mandamiento. No importa quién esté en el sacerdocio, no importa quién tome la decisión de cómo se aplica, Yeshua dice, hay que pagar el medio ciclo, yo lo pago. Y no solo lo pago yo, sino que también págalo tú, Pedro. Y obra un milagro para que se pueda pagar ese ciclo de plata. Y eso es algo interesante, familia, que el Eterno nos permita descubrir por qué sucede ese milagro a la hora de pagar el medio ciclo de plata. Es interesante. Y por eso quiero que ahora podamos tomarnos el tiempo y detenernos en leer el párrafo 6 y el párrafo 7 del capítulo 1. Porque esto también nos va a ayudar y nos va a permitir hacer una conexión también con los escritos del primer siglo, en donde también tiene que ver con el funcionamiento del templo y la administración del templo. Así que vamos a ir al Tratado Shekelim, capítulo 1, verso 6 y verso 7. Y esto lo tengo marcado porque me pareció bastante interesante y quiero que le dediquemos un poquito de tiempo, lo que nos queda de la clase, porque quizás nos dé una luz del por qué Yeshua obra este milagro para que se cubra el ciclo de plata que cubría el medio ciclo de Pedro y el medio ciclo de nuestro maestro Yeshua. Dice el verso 6, estos son los que están sujetos a una sobretasa. O sea, vemos que fuera de Jerusalén se manejaban distintos tipos de monedas, como hoy en día. Nosotros estamos en Argentina, tenemos el peso argentino y también se maneja la moneda extranjera, el dólar. Entonces, algo similar sucedía en el primer siglo, en donde nos está dejando saber, capítulo 17 de Mateo, verso 27, que Yeshua no pagó esta contribución con medio ciclo de plata, sino que lo pagó con 4 dracmas o con 4 denarios, o sea, con una moneda extranjera, ya parezco el chino del súper, con las monedas del mundo romano. Y obviamente eso era un problema a la hora de recolectar el medio ciclo de plata, ya que este dinero que provenía de las naciones no podía entrar al templo porque, por ejemplo, el denario y el dracma tenían estampada figuras del mundo griego, del helenismo, o si era el denario, tenía la cara del César. O sea que eran monedas dedicadas a los ídolos. O sea, se tomaba en la recolección, pero era necesario que esa moneda ahora, ese dracma o ese denario, sea cambiado a la moneda del templo, al shekel, que era la moneda santa, la moneda que podía circular dentro de Jerusalén y dentro del templo. Recuerden que Yeshua estaba en donde dice que estaba en Capernaum. Tenemos que ubicarnos ahora dónde era Capernaum. Y esto es fuera del ejido de Jerusalén. Bien, entonces ya sabemos que el 15 de Adar está fuera de Jerusalén. Él está contribuyendo con una moneda extranjera. Y ahora estos versos tienen que ver con este uso de monedas extranjeras a la hora de contribuir el medio ciclo. Y dice, estos son los que están sujetos a una sobretasa. Era necesario, obviamente, por cuestiones cambiarias, cobrar una tasa adicional a la hora de recoger el medio ciclo de plata. ¿Quiénes eran los que estaban sujetos a pagar esta sobretasa? Aquellos que estaban fuera de Jerusalén, aquellos que pagaban el medio ciclo de plata con moneda extranjera. Y eran los levitas, israelitas, prosélitos, que eran personas conversas al Dios de Israel, y los esclavos que habían adquirido la libertad. No, en cambio, los sacerdotes, porque están exentos de pagar el medio ciclo de plata. Las mujeres, los esclavos y los menores. Si uno pagaba el ciclo por un sacerdote o por una mujer o por un esclavo o por un menor, queda eximido de la sobretasa. ¡Wow! Esto es interesante. Esto está hablando con un trato justo.
O sea, todo varón que pagaba el medio ciclo de plata tenía que pagar una sobretasa si lo hacía con moneda extranjera. Mientras que si yo decidía pagar mi medio ciclo de plata y adicionalmente un ciclo de plata en nombre de un sacerdote, de una mujer o de un esclavo, de un menor de edad, yo quedaba exento de esa sobretasa. ¿Por qué? Porque yo estaba dando más de lo que a mí me corresponde y cubriendo y dándole honor a una persona que estaba exenta de pagar el medio ciclo de plata. Estoy haciéndolo parte de forma voluntaria. O sea, miren, mi corazón, haciendo las cosas con el corazón, digamos, de ayudar, de restaurar el honor, por ejemplo, de una persona de que está en esclavitud. Cuando habla de esclavitud, está hablando de un siervo hebreo que por una deuda se hizo esclavo de su hermano. Entonces, si yo tengo a un hermano que está en esa condición, que por una deuda está trabajando como siervo en mi casa y llega la hora de pagar el ciclo de plata, yo lo voy a pagar por mí. Pero si yo quiero restaurar el honor y contribuir a restaurar el honor de mi hermano, también voy y lo voy a pagar. Y voy a ser recompensado de que voy a ser exento de pagar esa sobretasa. Porque estoy haciendo más de lo que me corresponde hacer, que estaba escrito por ley. Dice, si paga por el mismo y por su compañero, queda sujeto a una sobretasa. Se quiere decir que si yo pago, como en el caso de Pedro y de Yeshua, ellos estaban sujetos a pagar una sobretasa porque estaban pagando con moneda extranjera. Rabbi Meir dice, 2 sobretasas. Si uno da un sela, o sea, un ciclo, y recibe un ciclo, está sujeto a 2 sobretasas. ¿Por qué? Porque ese ciclo, un ciclo de plata, equivale por 2 personas. Si uno paga el ciclo por un pobre, o por un vecino, o por un conciudadano, queda exento. Pero si lo hace por préstamo, queda obligado. Los hermanos, dice el verso 7, y socios que están sujetos a sobretasa quedan exentos del diezmo del ganado. Pero cuando están obligados al diezmo del ganado, quedan libres de la sobretasa. ¿Cuál es la sobretasa? ¿Cuánto es este impuesto? Miren, un impuesto es un maá de plata, que equivale a una decimoava parte. O sea, estamos hablando que es una parte de 12 de medio ciclo de plata. ¿Qué es lo que se hacía? Se pesaba el medio ciclo de plata, se dividía en 12 partes iguales. Entonces, la persona que pagaba con la moneda extranjera pagaba lo equivalente a un medio ciclo de plata más una 12ava parte de un medio ciclo de plata. O sea que pagaba una sobretasa muy pequeña y esto ya estaba establecido por ley. Quiere decir que esto nos enseña que la administración del templo y el templo tenía un funcionamiento como un estado. Podríamos decir como un banco central que establece las tasas de intereses, de crédito, de débito. O sea, wow, familia. Era realmente como estar hablando de un país aparte. El templo, familia. Tenía todo un sistema financiero en donde era necesario los cambistas. Y esto es un punto de conexión que podemos hacer con Yeshua cuando en el capítulo 23, si no me equivoco, él va, perdón, a Mateo 21, en Mateo capítulo 21, en el verso 12, cuando Yeshua está volteando la mesa de los cambistas. Ahora entendemos por qué en el ámbito del templo era necesario que hubiera cambistas, porque no podían entrar las monedas extranjeras al templo, porque esas monedas eran profanas, comunes, porque estaban dedicadas, por ejemplo, al César. ¿Y qué estaba sucediendo entonces en ese momento en el capítulo 21 de Mateo, cuando Yeshua confronta a los cambistas y da vuelta a las mesas? Es porque se estaba cobrando una sobretasa excesiva y se estaba oprimiendo al pueblo. Yeshua no está en contra de que se cobre esta tasa, podemos decir, de cambio para la recolección de una ofrenda, por ejemplo, en este caso el medio ciclo de plata. Él no está en contra, sino que él está en contra de las tasas excesivas y que oprimían al pueblo, en donde el pueblo se disponía a llevar
lo mejor para el Eterno, pero cuando llegaban los cambistas que estaban bajo un sacerdocio corrupto, opresor, entonces ellos aplicaban tanto las tasas, les sobrecargaban de tasas, que cuando querían comprar el mejor corderito no podían pagarlo, tenían que comprar uno con defecto. Y eso era lo que debían presentar en el altar. Y Yeshua dice, están oprimiendo el pueblo, estoy parafraseando, familia, están oprimiendo el pueblo. Y justamente cuando él termina de hacer esto, él reta a los, digamos, cambistas, a los sacerdotes que eran corruptos. No todos los sacerdotes eran corruptos, sino aquellos que provenían de la línea de Ananías, y él hace un milagro. Y él dice, esto es lo que hay que hacer en la casa de mi padre, justicia y bondad. ¿Era necesario aplicar una tasa? Sí, familia, por cuestiones de cambio. Hoy en día sucede lo mismo. Igualmente está sucediendo que se cobran tasas altas de intereses, tasas altas de cambio a la hora de manejar cambios de monedas extranjeras. Sucede exactamente lo mismo, familia. Y esto es algo bien interesante, familia, que sucede con el medio ciclo de plata. O sea que esto a mí me llamó mucho la atención, de que había una sobretasa si pagabas con moneda extranjera. Y esto yo lo tomo de los comentarios de la Mishnah en inglés del doctor Joshua Kulp. Esto está en la página de Sefaria. Y él habla da una explicación sobre principalmente el verso 6 del capítulo 1. En donde está hablando, en donde dice que los rabinos añadieron al medio ciclo un recargo que se llamaba calbón. El rabino Meir y los demás rabinos no están de acuerdo sobre la naturaleza del calbón y por tanto sobre quiénes deben pagarlo. Según el rabino Meir, todo aquel que da el shekel debe pagar esta sobretasa, el calbón. El rabino Meir razona que el calbón es una recarga porque la moneda que está dando probablemente no sea tan pura como la moneda que existía en la Torá, exige la Torá o en el templo. Por lo tanto, siempre existe la obligación de dar esta sobretasa. Los demás sabios entienden que la sobretasa, el calbón, como una recargo porque cuando entrega una moneda tendrán que cambiarla con un cambista. Eso tiene un costo. Por lo tanto, sostiene que cualquiera que dé medio ciclo en una moneda al templo no necesita dar el calbón. O sea, si yo doy mi medio ciclo de plata en un shekel, en medio ciclo, en la moneda que corresponde, no debo pagarlo. Pero si yo lo doy en una moneda extranjera, debo pagar ese calbón o sobrecargo. Porque no hay intercambio. Si dos juntos dan un ciclo, entonces los dos deben agregar un calbón. Porque si hubieran dividido una moneda en dos, habría tenido que pagar al cambista. Los sabios decretan que el dinero ahorrado al no dárselo al cambista debía ir al templo. En nuestra Mishnah y en lo siguiente conocemos algunos detalles sobre quién paga el calbón y aquí el doctor Joshua Kulp da algunas explicaciones con respecto a cómo aplicaba y que un poquito se lo resumí al comentarles de que cómo funcionaba. O sea, si yo daba el medio ciclo de plata por una persona, yo pagaba, por ejemplo, con dracmas el medio ciclo de plata, esta contribución. Si yo lo pagaba por una persona, ya sea para traer honor a un hermano o porque yo quiero regalarle eso a otro hermano, quiero decir, ok, no lo pagues tú, te lo pago yo. La misma situación que está sucediendo con Yeshua y Pedro. Si yo lo pago como un regalo para mi hermano, yo no estoy obligado a pagar esa sobretasa. Pero si se indaga y se descubre de que yo estoy pagando el medio ciclo de plata de mi prójimo en condición de préstamo, debo pagar el medio ciclo de plata. Y familia, al leer esto, pude como poder ver un poquito sobre por qué solamente Yeshua paga lo equivalente junto con Pedro al medio ciclo de plata.
¿Por qué ellos no están pagando podemos decir, esta sobretasa? Porque, ¿será? Esto es algo que quizás, y yo creo que lo vamos a ir descubriendo más a profundidad, mientras más entremos en profundidad en el Tratado de Shekelim. Pero ¿será posible de que Yeshua, tanto como Pedro, pagan exactamente el medio ciclo de plata en dracmas, sin sobretasa, porque Yeshua le está regalando a Pedro el medio ciclo de plata y a la vez, al obrar en este milagro de que sale de la boca del pez este estario que equivale a un ciclo de plata, que cubriría la contribución por Yeshua y por Pedro, fue un regalo divino, fue un regalo de Dios. Y por eso dice que solamente pagaron medio ciclo de plata cada uno. Quizás puede ser posible, familia. Y que, wow, porque cuando se recolectaban, los recolectores tenían que indagar sobre la procedencia de ese dinero. Porque uno no podía dar dinero mal habido. O sea, podemos decir de negocios ilícitos. Yo no podía tomar dinero de negocio ilícito y darlo para fines santos en el templo. Entonces, vamos a ver esto un poquito más adelante, cómo los recolectores trabajaban con respecto a esta función. Y ellos tenían que indagar, ser muy cuidadosos e indagar de dónde salió el dinero. ¿Cuál es el motivo por el cual tú estás pagando por tu prójimo? Ya sea un hermano que está obligado a pagar la contribución o una persona que no está obligada a pagar la contribución. ¿El por qué? Porque ellos tenían que indagar y obviamente saber si te aplicaba o no, si te tenían que aplicar la sobretasa por la diferencia de cambio. Entonces, esto es bien interesante y esto es lo que me abre un gran signo de pregunta de ¿será posible de que Yeshua como Pedro no pagaron la sobretasa y que el milagro es un milagro en el cual cuando Pedro se tuviera que presentar delante de los recolectores del medio ciclo y le preguntaran ¿este dinero de dónde proviene? Y él diga de la boca de un pez? ¿Será posible que le dirá, esto es a través de un milagro, un regalo del Padre? Wow, ¿será por eso que no aplicó para ellos la sobretasa? Algo que iremos descubriendo y aprendiendo sobre el medio ciclo en este tratado Shekelim y cómo está, miren, cómo estaba oculto ante nuestros ojos al leer los escritos del primer siglo. La importancia, familia, de estudiar el templo. Quiero que seamos conscientes que necesitamos estudiar el templo, familia. Queremos entender las escrituras en su contexto, no descartemos el templo. Miren cuántas conexiones hemos hecho solamente con el capítulo 1 del Tratado Shekelim entre Yeshua y los escritos del primer siglo. Wow, familia, esto es increíble. Así que los invito a que sigamos estudiando sobre el templo. Los invito también a que se suscriban, si no están suscritos, a tesorosdeltemplo.com, donde nuestro hermano Rico tiene 3 cursos del templo, el 101, 102, 103. Está el discipulado de los del camino. Está todo el estudio de capítulo por capítulo del libro de Hebreos y próximamente el libro de Romanos, familia. Familia, no tenemos excusa para invertir en nuestra educación. Familia, necesitamos edificarnos, necesitamos educarnos, familia. Y miren, cuando empezamos a estudiar, empezamos a entender, empezamos a comprender las escrituras, no sacándolas de contexto y además, familia, podemos aprender mucho que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mientras más estudio, conozco el carácter de mi Rey, el carácter del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y familia, vamos a dejar hasta aquí este primer estudio del Tratado Shekelim. Nos vemos en el próximo estudio cubriendo el capítulo 2 del Tratado Shekelim. Shalom, familia, nos vemos en el próximo estudio.